Hola, bienvenidos a la primera edición de Plan B. Nuestra invitada de hoy es Keiko Fujimori. Gracias, Keiko, por estar en este primer programa. Un gusto, Beto. Gracias por la oportunidad. En el debate te vimos mostrar un documento que has denominado el compromiso, el acta de compromiso de honor con el Perú. Y has dicho que lo firmas mirando a los ojos al país, que es una expresión casi poética. Sí. ¿Por qué has sentido la necesidad de dejar esto en blanco y negro, de firmarlo? Yo, varias de estas posiciones y convicciones que tengo, lo he venido diciendo en entrevistas, en el debate del año 2011, cuando hablé del diagnóstico que había hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación y del compromiso que había de seguir con el programa de reparaciones. Lo he dicho en la Universidad de Harvard. Y lo que he querido, en un día tan importante con el debate, frente a las dudas que todavía pudieran haber, es dejar bien claro cuáles son mis compromisos y los principios que guiarán mi gestión, si es que el pueblo peruano me da la confianza, como presidenta de la República. Ahora, algunos de esos puntos son consustanciales a la democracia misma. Uno podría decir, ni siquiera hace falta decir que vas a respetar la libertad de prensa porque se supone que siendo un gobierno democrático lo vas a hacer. Pero tú has sentido la necesidad de escribirlo. ¿Quiere esto decir que es una especie de rectificación a lo que ocurrió en el gobierno de tu padre? También, por supuesto. No podemos negar los hechos. Pero sí quisiera también dejar bien clara cuál fue mi posición en el año 99 y en el año 2000, cuando veíamos que habían algunos medios que se comportaban de manera echada, ¿no? Vamos a usar comprada, ¿no? Así es, esta expresión. Mi posición y mi postura fue dar siempre entrevistas a los medios de oposición al régimen y en este caso tú fuiste una de las personas a quien di entrevista. Entonces, para mí, comprometerme a respetar y proteger las libertades de prensa y de expresión es una convicción que siento y que la he demostrado. ¿Cuáles serían las promesas que estarías dispuesta a hacer en este punto? Por ejemplo, ¿no más prensa chicha? Tenemos que ser... Lo que quiero es ser absolutamente respetuosa de las libertades y de las opiniones. Hay prensa que me ataca todos los días, no interdiario, sino todos los días. Y lo que quiero que quede bien claro a la opinión pública es que yo no he presentado ninguna denuncia, sí he dejado claro cada vez que mienten y los miembros de nuestro partido también están aclarando las cosas. Pero quiero decirles que nosotros seremos respetuosos de la posición política que tienen en algunos casos algunos medios de comunicación. Claro, pero habría que hacer una diferenciación aquí porque está la prensa que te puede fustigar porque políticamente están en contra de ti, y esto es legítimo, o, segundo caso, la prensa que te fustiga porque tus enemigos políticos le pagan, que es lo que ocurrió con algunos canales de televisión. ¿Esto no va a ocurrir? ¿Esto podríamos firmarlo también? Esto tenemos que evitarlo, por supuesto. No podemos utilizar un medio de comunicación para destruir la honorabilidad de una persona. Se trate de quien se trate. Pero ahí yo apelo también a la autorregulación de los propios periodistas, ¿no? Que se comporten de una manera ética en su rol como periodista. Claro, pero si trabajas en un medio que está comprado por el poder, ya los periodistas pues simplemente tienen la chance de o bien trabajar para ese medio sabiéndolo o de renunciar, ¿no? Los canales que estuvieron comprados en esa época trabajaban así. Y tú que fuiste a los otros lo sabes. Sí. Por eso, justamente, uno de los compromisos es de ninguna manera permitir que el poder o los poderes económicos intenten perturbar o comprar una línea editorial. O el poder político directamente. Y la tercera modalidad de prensa, y es, en mi opinión, la más nefasta, es la prensa chicha. Dicho sea de paso, hay una condena a tu padre por este caso, y quienes fuimos víctimas de esta prensa pensamos que no debe retornar porque no solamente destruye las honras, sino que destruye o denigra más
el nivel cultural de una nación. ¿Qué piensas tú de la prensa chicha? No, de acuerdo, yo también estoy en contra de la prensa chicha, lo dije en su momento, lo he dicho en el juicio el día de la condena a mi padre, pero considero que esa no fue responsabilidad de mi padre. ¿De quién? Él tiene una responsabilidad política en muchos de estos hechos, pero no hay una responsabilidad penal, no ha habido evidencias ni pruebas al respecto. Pero yo estoy, Beto, no estoy en este programa para hacer una defensa de los casos judiciales de mi padre, No, quizás sino estoy para hablarle al Perú de lo que queremos hacer hacia el futuro. Estoy haciendo unas preguntas interesadas porque soy periodista y el tema de la libertad de expresión me parece fundamental en una democracia. Tú lo has incluido ahí. ¿Podríamos citar la parte en que te refieres a libertad de expresión? Sí, me comprometo a respetar y proteger las libertades de prensa y de expresión. Ahora, en algunos casos ha sido muy específica. Por ejemplo, Sí. nunca más otro 5 de abril. Sí. ¿Por qué creíste necesario subrayar este hecho puntual? Lo he dicho hace un mes también en una entrevista en un diario escrito de lo ocurrido el 5 de abril hace años atrás. Y yo dije, esto es irrepetible, no tiene que volver a suceder en nuestro país. Y claro, esta entrevista se pasa esta noche y además el día de 5 de mañana, abril. que es un 5 de abril, ¿no? Entonces, sí me interesaba ratificar mi postura que en un futuro gobierno de Fuerza Popular de ninguna manera se podrá o se permitirá que haya una ruptura constitucional o un cierre del Congreso de la República. Yo he sido congresista de la República y tengo por experiencia propia la capacidad de dialogar, de debatir, de convocar, de lograr consensos que hemos visto ya en este Congreso con la elección del congresista Luis Eberico, un congresista que ha sido un crítico de nuestro partido. Pero hemos tenido No solo un crítico, que presentó el video Curi Montesinos, exacto. nada menos. Y entonces hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo. Y yo quiero dejar bien claro que Fuerza Popular tiene ahora esta capacidad de poder tender puentes, de llegar a diálogos y de lograr consensos en nuestro país con diferentes grupos políticos. Ahora, ¿tú aceptarías que has madurado y cambiado tu opinión respecto del 5 de abril? Sí. Porque en el 2012 tuiteabas a favor, decías, por ejemplo, gracias al 5 de abril, la Constitución del 93, el Perú crece ahora con piloto automático, o después del 5 de abril se creó un Estado moderno y fueron presidentes Toledo y García y no Abimael Guzmán. En esos extremos, ¿sigues pensando que fue positivo? No, yo creo que es irrepetible y que esto nunca más debe suceder en nuestro país. Y es cierto, yo he ido moderando mis posturas y he ido en algunos casos, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, yo he sido muy crítica anteriormente, pero cuando el pueblo peruano me llevó a tener la oportunidad de participar en la segunda vuelta del año 2011, tuve que conversar con diferentes políticos y diferentes personas de otros grupos políticos. Y esto me llevó a entender y poder comprender ciertas posturas diferentes a las nuestras. Y por eso es que poco a poco, por ejemplo, en el tema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hoy puedo decir con convicción que el diagnóstico ha sido positivo, que tenemos que cumplir con las reparaciones. Me hubiese gustado, sí, que se le convocara a los militares, a la policía, a los comités de autodefensas, que haya habido una mayor participación. Que no solamente se buscara víctimas civiles, así es, sino también a los de Fuerza Armada y Policial. Pero resalto ese trabajo ya hecho, ese diagnóstico que ellos han realizado. Ahora, la cifra de víctimas que suscribe la Comisión de la Verdad, porque lo que causó mayor impacto en el momento en que se hizo público el informe de la CBR fue el número de víctimas. ¿Tú estás de acuerdo con esa contabilidad? No, yo tengo ciertas discrepancias todavía, ¿no? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, en el tema de la cifra, ellos utilizaron una metodología que entiendo servía para medir cardúmenes, ¿no?
y con esa metodología sacaron ellos un promedio, digamos, una cifra que ha sido mucho mayor a la que el Estado peruano tenía calculado. Probablemente la cifra esté entre ambos, ¿no? Entre lo que dijo el Estado y lo que dijo la Comisión. Así es. Pero, y por eso mi compromiso me comprometo a profundizar el trabajo de la CBR, porque creo que todavía tenemos muchas heridas que sanar. Hay muchas familias todavía en nuestro país que no encuentran los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Eso está también dentro de nuestro plan de gobierno, dentro de las iniciativas y el capítulo de derechos humanos. Y por eso creemos que es fundamental continuar con este trabajo. Y yo, en vez de enfocarme en las discrepancias que pueda tener con la CBR, prefiero enfocarme en lo que sí coincidimos y sobre la base de eso poder construir hacia adelante y hacia el futuro. Los jóvenes que no vivieron esta época identifican el 5 de abril como el cierre del Congreso. Sí. Pero no solo fue el cierre del Congreso, fue también la toma por asalto del Poder Judicial y de los medios de comunicación. Yo lo recuerdo porque era un joven redactor de Caretas y los soldados entraron a la redacción a fusil en mano. ¿No sería bueno que ese compromiso, digamos, se quizá extendiera o se hiciera más específico haciendo similares promesas también con el tema del Poder Judicial capturado, que nunca más se va a repetir? Está dentro del tercer punto. ¿Quieres leerlo? Sí, me comprometo a ser drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de poderes. Eso significa tener absoluto respeto si es que nosotros llegamos a dirigir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Congreso, y el Poder Judicial tienen y toman sus decisiones de manera autónoma. El candidato García comparó este compromiso con el que hizo el hoy presidente Humala en la Universidad San Marcos, jurando ante la Biblia y frente a una serie de intelectuales amigos, ¿no? Que respetaría la Constitución, que no se reelegiría. Sí. Creo que hay una diferencia entre ambas, digamos, gestos democráticos. En el caso del señor Humala, entiendo que a él se lo pidieron y había un grupo de personas alrededor que cumplían el rol de garantes. En este caso, yo lo hago por absoluta convicción, no he esperado a la segunda vuelta y lo que quiero es dejar bien claro cuáles son estos principios que van a guiar un futuro gobierno mío, un futuro gobierno de Fuerza Popular. ¿Qué valor adicional le agrega el hecho de que sea un documento, de que tú hayas podido cerrar tu exposición mostrando un papel, que como gesto televisivo me parece muy eficaz y te felicito por eso? Pero gracias. ¿Por qué un papel? ¿Por qué un documento? Porque creo que eso le puede dar, para mí mi palabra es suficiente, pero para quienes todavía puedan tener alguna duda, creo que un documento y una firma puede generar y dar mayor credibilidad a lo que yo estoy diciendo. Hasta hace poquito estaba todavía en duda si el Jurado Nacional de Elecciones iba a admitir o no que continuaras en carrera. ¿En algún momento dudaste de que ibas a seguir? Porque parecía bastante obvio que siendo la candidata puntera en las encuestas no te iban a retirar. Para mí era una situación clara y estaba muy serena porque nunca cometí una infracción, Beto. Y así lo he señalado los dos informes de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. El primero señala que no hay evidencias para una exclusión y el segundo señalaba que no había pruebas concretas de que yo haya entregado el dinero directamente, que eso señala el artículo 42 de esta norma. ¿El dinero lo entregaba el grupo denominado Factor K? Así es, ellos se encargaron de la organización, se encargaron de pedir los fondos y son ellos los que han hecho la entrega. ¿Pero Factor K no es un grupo proselitista? Factor K es un grupo de jóvenes que están identificados conmigo. Y por eso se llama Factor K. Claro, no se llama Factor FP de Fuerza Popular, no se llama Factor X, ¿no? Se llama Factor K y estos chicos que son jóvenes que practican la cultura urbana, que hacen hip hop, muchos de ellos vienen de hogares disfuncionales, de padres divorciados, o algunos tienen sus padres en prisión.
Y cuando se me acercaban me decían, señora Keiko, nosotros simpatizamos con usted porque nos solidarizamos de que a veces usted la juzgan por hechos o responsabilidades que tienen sus padres. Y nosotros hemos sido también discriminados de esa manera. Y es así en que se empiezan a acercar este grupo de jóvenes. Y a mí me parecía importante darles un espacio y apoyar. Entonces, apoyar el deporte, la el cultura. evento era un concurso de hip hop, Así es. que es un evento musical, cultural, pero que también, siendo promovido por un grupo de simpatizantes, tiene un cariz político. En el caso de Factor K, quiero dejar claro, además, y así lo hemos señalado, Beto, en anteriores oportunidades el partido los ha ayudado y ha financiado los premios que ellos han requerido en este tipo de concursos. Pero a partir de la nueva ley ya no ha habido un financiamiento. Este financiamiento está en toda la contabilidad de nuestro partido, pero cuando se da la nueva norma, el partido decía ya no apoyarlo. Entonces quiero que quede bien claro que yo no he entregado dinero directamente, ni el partido ha financiado este evento. Ahora, dijo José Klimper que la Virgen te había protegido y no habías tocado el dinero. ¿Por qué esa misma Virgen no protegió a Vladimir Warok? La Virgen tiene preferidos. No, es una expresión coloquial. La expresión de Pepe Klimper. Que dicho sea paso no es católico, ¿no? Sí, bueno, pero es peruano, ¿no? Y es una expresión que en nuestro país la usamos Claro, mucho. claro. Yo lamento la resolución final del Jurado Nacional de Elecciones con referencia al señor Warok, porque lo que hace el señor Warok es hacer un traslado de una donación, pero no para los damnificados, sino para una asociación que estaba recolectando este tipo de ayuda y lo iban a llevar luego a los propios damnificados. Él sí, digamos, tuvo contacto con las donaciones. Él sí las entregó con sus manos. Lamentablemente, claro, él, al ser, digamos, el representante político más importante en ese momento, él asume esa responsabilidad. Pero yo creo en la honorabilidad del señor Warok. Lamento mucho que él haya sido retirado de la plancha y además como candidato al Congreso, porque creo que una persona con su trayectoria y su experiencia tenía mucho que aportar al Congreso de la República. Sin embargo, le agradezco al señor Warok que siga apoyándonos. El día de ayer nos ha acompañado al debate. Él va a formar parte, como lo ha venido haciendo, del equipo técnico. Tiene mucha experiencia en lo que se refiere a la prevención de conflictos sociales y a una cultura de paz que tiene que ver con los derechos humanos. Un buen ministro, ¿no? Yo soy de las personas que prefiero no adelantarme a los hechos, ni tampoco ser triunfalistas. Las encuestas, de las cuales no podemos hablar ya en esta semana, pero son alentadoras para nosotros. Sin embargo, yo prefiero esperar con mucha prudencia al día de las elecciones. Otro de los puntos del compromiso de honor es no permitir la corrupción, luchar contra la corrupción. ¿No hay cierta contradicción entre este compromiso y la decisión de poner a Cecilia Chacón como el número 1 en la lista del Congreso, siendo que ella fue condenada a 4 años de prisión y 2 millones de soles de reparación por en primera instancia ilícito? Y luego fue absuelta. ¿El juicio ha terminado? Sí. ¿Tienes la información actualizada? Es la información que le hemos consultado a Cecilia Chacón y su proceso ha concluido, Beto. En el caso de la familia Chacón, además la persona enjuiciada y procesada fue el general Chacón. Su padre, una vez más. Fue privado de su libertad durante 8 años y luego lo absolvieron. ¿Quién le devuelve a él y a su familia esos 8 años de privación de libertad? Pero ya lo bueno es que ellos también saben mirar hacia adelante. Y acá debemos de dejar de guardar rencores. Y en este caso, Cecilia Chacón es una dirigente que ha venido trabajando desde la fundación de Fuerza Popular y ha demostrado mucho compromiso, disciplina y lealtad como congresista de la República. ¿Tú estás convencida de la inocencia de Chacón? Así es. ¿Y entonces este número 1 es una reivindicación de su imagen?
Este número uno es un, digamos, es un reconocimiento a su trayectoria como política dentro de Fuerza Popular. Pero cuando hablemos propiamente del tema de la lucha contra la corrupción, quisiera resaltar la presencia de la doctora Jenny Vilcatoma, candidata número 2 en nuestra lista al Congreso, y las propuestas que nosotros tenemos dentro del plan de gobierno y que hemos hecho además en la participación del Congreso organizado por la Contraloría y por Proética. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Queremos un cambio y un fortalecimiento de las instituciones. Hoy podemos recordar cómo se destituyó a la procuradora Julia Príncipe, cómo el poder político pudo intentar dañar la imagen y la trayectoria de una mujer intachable. Y entonces, frente a este problema y lo que le ocurrió a la propia Jenny Vilcatoma, lo que estamos planteando es procuradurías, crear la figura de la Procuraduría General de la República, además elegida por un ente autónomo lejos del poder político, y esta persona será encargada de elegir a los procuradores, no como es ahora, que se hace a través del ministro de Justicia. Y en segundo lugar, planteamos el empoderamiento también, el fortalecimiento de la Contraloría, que ellos además manejen un presupuesto autónomo que les permita hacer mejores fiscalizaciones en las diferentes entidades, en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Y en tercer lugar, hemos planteado además el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, que acompañe a los ciudadanos que tengan algunas denuncias que plantear en la lucha contra la corrupción, que la Defensoría esté al lado del ciudadano. ¿Y por qué la bancada fujimorista no ha podido lograr que se elija finalmente un defensor en estos 5 años? Porque tenemos 35 congresistas y para elegir a un defensor del pueblo se necesita 87 votos. ¿No es el colmo que un Congreso no haya podido elegir un defensor en todo un periodo? Es ridículo. Es lamentable. Creo que los antiguos presidentes del Congreso no tuvieron la capacidad de lograr estos consensos. Pero yo estoy segura que el próximo Congreso lo podrá hacer de manera inmediata. Ahora, sin embargo, yo sí quiero resaltar que el actual defensor del pueblo, a quien este gobierno lo denomina el interino, el señor Eduardo Vega, que está además como candidato a defensor del pueblo, no lo conozco, pero creo que ha venido haciendo un buen trabajo. Bien. Monseñor Augusto del Río, arzobispo de Arequipa, ha dicho que es pecado votar por Barnechea y por Verónica Mendoza porque sus posiciones son contrarias a las de la Iglesia Católica. Y, de otro lado, un 40% de encuestados piensa que el Monseñor Cipriani va a votar por Keiko. ¿Cuánto deberían participar los sacerdotes, los pastores en política, Keiko? Bueno, y el señor Bambarén ha dicho hace pocos días atrás que él no dirá por quién votará, pero sí puede decir que nunca votará por mí. No es una posición nueva, no me sorprende porque ya en el año 2011 lo había dicho. Yo creo que los sacerdotes pueden, como lo han venido haciendo, defender sus ideas, ¿no? Sus posiciones, pero lo que no creo, y así lo he dicho también, es que no deberían personalizarlo, ni mucho menos utilizar el púlpito para hacer este tipo de posiciones. Pero los pastores evangélicos sí deberían ser congresistas. En el caso de los pastores evangélicos, ellos participan mucho más activamente en política. Y en nuestro caso, no es un pastor, pero sí es un miembro activo de la Iglesia Agua Viva. El señor González, con el número 8, nos está acompañando. Ahora, ¿por qué no respetar la Constitución cuando define al Perú como un Estado laico? Porque al final, y todos lo sabemos, no somos un Estado laico. Las iglesias mayoritarias, al final terminan orientando la educación, las políticas de salud, ¿no? Y diciéndole al Estado lo que debe hacer. ¿Esto no debería terminar? Aspiramos así a ser un Estado laico, pero también tenemos que entender, Beto, que las religiones en nuestro país
tienen todavía una gran influencia cultural, ética y en valores. Y hay, por ejemplo, un tratado firmado entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano, ¿no? Entonces, ¿hay cierta influencia? Sí, pero lo que los políticos debemos de tratar es que las leyes y las normas se tomen sin la influencia de ninguna de estas posiciones, pensando solo en las mayorías de nuestro país. Pero parece? también entendemos, yo entiendo, Beto, que haya la posición, y la posición de la Iglesia Católica es fuerte. Yo también soy católica. El 80% de los peruanos somos católicos. Y, ¿80? Claro, ¿Tanto? sí, por supuesto. Y un 18% Bueno, pero son de iglesias cristianas evangélicas. correcto, pero eso tú misma has dicho, es una enorme influencia cultural, Sí. como lo podría ser, por ejemplo, la hinchada del fútbol, que es más popular que la iglesia. Y no por eso los futbolistas deberían dictar políticas de salud. No, pero pueden ellos opinar en ciertas cosas, ¿no? O sea, estamos también en un estado libre de poder escuchar Pueden diferentes opinar, opiniones. más no gobernar, y no deberían, como los obispos, recibir unos sueldos de ministros de nuestros impuestos. Eso no es lo que hace un Estado laico. Bueno, pero hay un tratado ya firmado, ¿no? Entre dos estados. Los tratados se pueden revisar. Sí, pero en este caso es un tratado firmado desde hace muchos años y entendemos también que cuando el 80% de los peruanos pertenecen a la Iglesia Católica, hay también un cierto reconocimiento a ellos también. Es un sueldazo, ¿no? No conozco el detalle de los Cardenal sueldos. como ministro, más o menos. Entiendo que él ha dicho que son como 1.400 soles. Es bastante más. Creo que es bastante más. Pero tenemos que hacer una pausa, Bueno. así que ni lo salva la campana. Nos vamos a una pausa, amigos. Esto es Plan B.